Euron, un libro asegura que los vascos descubrieron América 100 años antes que Cristóbal Colón. El ejemplar Ut et Costumes de la Mer, un tratado naval fechado en 1647, ha sido localizado por la editorial navarra Minchoa. Y cita textualmente este acontecimiento: los vascos descubrieron América 100 años antes que Cristóbal Colón. Esto es lo que asegura un ejemplar de la primera edición Nosotros y Disfraces del Mar, fechada en 1647, y obra del jurista Etienne Cleirac, que fue localizado por la editorial Minchoa de Navarra, en Francia. Desconocido para el gran público, este libro es un tratado naval que incluye temas relacionados con la pesca y la caza de ballenas, y sobre todo cita textualmente cómo los vascos descubrieron América 100 años antes que Cristóbal Colón. Además hace referencia a un tal François Suppit, natural de Cibourg, y de quien se explica cómo inventó ciertas técnicas para descuartizar y desollar las ballenas una vez cazadas. Entre otros datos, el libro muestra cómo los vascos enseñaron a pescar a los holandeses o cómo los ingleses llevaron a prohibir la pesca. Según la editorial Minchoa, solo existen 6 copias de la primera edición a partir de Nosotros y Disfraces del Mar en todo el mundo, mientras que se han encontrado otras copias de la segunda y tercera ediciones. Las relaciones transoceánicas de los pescadores vascos desde el siglo XVI están ampliamente documentadas. La huella de los balleneros vascos ha quedado acreditada en la toponimia vasca en Terranova y Labrador, la difusión de determinadas técnicas navales e incluso el surgimiento de diferentes pidgins, lenguas simplificadas que mezclaban el euskera con las lenguas locales, como las algonquinas, en el caso de Terranova y Labrador, o el islandés. La editorial navarra Minchoa, no obstante, acaba de adquirir un libro que sitúa mucho antes de la actividad vasca en torno a la pesca de la ballena y la llegada de unos pescadores a América, concretamente 100 años antes de las navegaciones de Cristóbal Colón. La obra se encuentra en Ut et Costumes del Mer. Nosotros y las costumbres del mar vendrían a ser, pero, bueno, su primera edición data del año 1647 y es obra del jurista Etienne Cleirac. La obra fue un conocido tratado naval en el siglo XVII, si bien no se había destacado su importancia desde la perspectiva de la historia de los balleneros vascos. Aritz Otazu y el resto del equipo de la editorial Minchoa se ha encargado de la compra de este ejemplar. Se trata de uno de los 6 ejemplares que existe en el mundo de la primera edición del libro. Lo hemos adquirido en París a un anticuario ya jubilado. El interés para los vascos está en el apartado dedicado a la pesca de la ballena, donde existen múltiples referencias a los vascos y al papel que jugaron en la pesca de la ballena y en la navegación. En concreto, resulta particularmente interesante esta referencia histórica de la llegada de los balleneros vascos a América. Sabemos muchas cosas de los balleneros vascos y de su presencia en Terranova, Labrador, Groenlandia e Islandia, y se ha especulado mucho sobre cuándo comenzó esa navegación por el Océano Atlántico hacia América. En este caso, la importancia estriba en que la sitúan 100 años antes de la llegada de Colón y lo hacen en todo un tratado internacional de navegación, no en un libro sobre los vascos. Además, vemos que quien lo recoge no es un loco, el autor del tratado es una eminencia, el autor del primer diccionario naval de la historia, señala Otazu. Cleirac además recoge en su obra que un vasco advirtió a Cristóbal Colón en las Indias Occidentales, dándole a él la dirección. Textualmente, y en la grafía de la época, un basque advertit Christophe Colomb des Indies Occidentals et lui de le dona l'adresse. Otazu señala que en ámbitos muy especializados conocían que esta obra se refería a los balleneros vascos, si bien hasta ahora han podido comprobar de primera mano y conocer la profundidad de estas referencias. Dentro de las 450 páginas de este libro, en el apartado dedicado a la pesca de los ballenas, existen 7 capítulos en el que figuran los vascos, según señala Otazu. Así, la obra también recoge cómo pescadores vascos se quejan a Luis XIII, el heredero de... Este es una cuota que lo digo yo, pone Luis XIII, y yo digo, el hijo de Enrique III de Navarra, Enrique IV de Francia. Ese es Luis XIII. Fin de la cita.
secundando por el cardenal Richelieu de las trabas que los pescadores ingleses ponían a la caza de la ballena, o que los vascos fueron quienes enseñaron a cazar a los neerlandeses. La obra también señala la importancia de un vasco llamado François Suppit, natural de la localidad de Cibourg, y su importancia al inventar un método para despiezar la ballena en la mar, evitando los olores que provocaban su putrefacción en el barco. El interés en torno a los balleneros en el País Vasco se ha disparado en las últimas décadas gracias a las investigaciones que se vienen desarrollando desde la historiadora anglo-canadiense Selma Huxley, ahondando en esa línea de trabajo. A partir de entonces se han desarrollado diferentes proyectos de investigación y divulgación en el que se han dado a conocer la importancia de esta práctica que tuvo en territorio vasco durante la Edad Moderna. La recuperación de esta obra por parte de Editorial Mincho, no obstante, deja claro que aún queda mucho por investigar sobre los balleneros que surcaron el Atlántico hacia el medio milenio. Los vascos descubrieron América 100 años antes que Cristóbal Colón. Así lo asegura ese ejemplar de la primera edición Us et Costumes de Lemar, fechado en 1647 y obra del jurista Etienne Clairac, que ha sido localizado por la edición Mincho en Francia. Desconocido por el gran público, este libro es de importancia como tratado naval, que reúne varios capítulos protagonizados por los vascos relacionados con la pesca y la caza de la ballena, y lo más relevante, citando textualmente, que descubrieron América 100 años antes que Cristóbal Colón. Esta obra cuenta el responsable de Editorial Mincho, Airich Otazu, también de ser muy valiosa por tratarse de una primera edición. Destaca también porque está realizada por Etienne Clairac, abogado del Parlamento de Burdeos en esa época y autor del primer diccionario marítimo que se conoce. A lo largo de su vida, el francés realizaría varios tratados marítimos, pero Us et Costumes de Lemar es el más importante y completo. Así, en sus 450 páginas habla de cómo se podían llegar los piratas, de las naciones de la época como Inglaterra, España, Francia, y de los vascos, y no como una mera anécdota, sino como protagonistas de varios capítulos. En el apartado que trata de la pesca de las ballenas hay 7 capítulos en el que figuran los vascos en América antes que Colón. Entre los capítulos que reúne este tratado naval, respasa Otazu, uno de ellos habla de cómo se descubrió América por parte de los vascos mientras estaban cazando ballenas. De hecho, en otro capítulo apunta que un vasco advirtió a Cristóbal Colón de cuál era la dirección por la cual tenía que ir para descubrir esa zona que ellos llamaban Tierra Nueva. Terra Nova. Otro de los aspectos que recoge el libro es una expedición de los vascos al Mar del Norte, a Groenlandia. Otro capítulo retrata de cómo los ingleses les prohibieron cazar ballenas, o que fueron los vascos quienes enseñaron a cazar a los neerlandeses. También se resume las incomodidades que suponía trasladar los trozos de carne de ballena para luego hacer aceite debido al mal olor que desprendían. En un capítulo donde menciona a François Suppit, un burgués natural de Cibourg, que se inventa cómo llevar esa carne en la mar sin que se pudra y mantenerla sin olor. Entre otras anécdotas, apunta en Us et Costumes de Lemar, se reseña también que en 1617 unos vascos ayudaron a unos mercantes de Burdeos a llenar sus navíos para ir a la temporada de ballenas, que duraba 6 meses, como recuerda en aquella época la llamada Tierra de los Vascos. En cualquier caso, Otazu destaca el valor de hallar estos testimonios en la que los vascos son protagonistas y no una mera anécdota recogido en este libro, y reivindica también la importancia de compartirlos y hacerlos públicos. Los descubrimientos y los libros no solamente tienen que estar en manos de la élite universitaria. La misión de una editorial, por lo menos la de Mincho, además de vender, es la de difundir conocimiento. Según apunta, tan solo existen 6 ejemplares de esta primera edición, Us et Costumes de Lemar, en todo el mundo, mientras que las segundas y terceras sí han encontrado más copias. Por lo tanto, una vez adquirido desde Minchua, procederán a una investigación más exhaustiva del ejemplar y posteriormente saldrá a la venta. Ya hay gente que se ha interesado por él. Avanza Otazu que consideraría maravilloso si esta edición termina en un archivo público, y si no, concluye, se venderá a un particular. Esta es una historia de este mes de abril del año 2022, pero también hay información en
el año pasado, que es precisamente lo que vendrá enlazado en el ámbito de la descripción. Pero vamos a hacer la revisión de los vascos llegaron a América antes que Colón. Marc Pons escribió el 24 de julio de 2021 una pequeña historia. Terranova, año 10 de mayo de 1534. El navegante bretón Jacques Cartier, capitán de la escuadra formada por las naves Grande Hermine, Petite Hermine y Hermelion, desembarcaba en el extremo este de la isla. Cartier y los 110 tripulantes de la expedición estaban convencidos de que eran los primeros europeos que ponían pie en aquellas tierras, aunque Joan Cabot lo había hecho 37 años antes, el 24 de junio de 1497, y todavía más la capitana vikinga Freydis Eriksdottir lo había hecho 5 siglos antes, en torno al año 1000, pero pronto su ilusión se disipó. Al circunvalar Terranova, Cartier y sus hombres encontraron una docena de pequeñas factorías vascas, formadas por pescadores dedicados a la producción derivada de la pesca de la ballena. Modernamente, algunos estudios afirmarían que los vascos frecuentaban las costas de Terranova desde 1375, 117 años antes que el primer viaje colombino. ¿Es cierto eso? Y si lo es, ¿eran conscientes de lo que habían llegado a un nuevo continente? Y si lo eran, ¿por qué no lo hicieron saber al mundo? Digamos que los balleneros vascos, la pesca de la ballena, se convirtió en una actividad muy lucrativa a partir del siglo XIV, y los pescadores vascos, los arrantzaleak, se especializarían en esta actividad. Primero se introdujeron en las tenebrosas aguas de los mares Cantábrico y Celta, el cuadrante marítimo entre la península ibérica y las islas británicas, que en aquella época prácticamente no eran transitadas. En este punto es importante destacar que el tráfico naval en el Atlántico europeo era de cabotaje, recorriendo la línea de costa, por temor que inspiraban aquellas ignotas aguas. Por lo tanto, la iniciativa vasca tenía gran importancia. Los primeros navegantes que lanzaban al mar abierto, ni los vikingos lo habían hecho. ¿Por qué ballenas? Al principio del siglo XIV, la ballena era considerada el cerdo del mar. Se aprovechaba todo de ella. La carne era tofeada y ahumada para conservarla y era destinada al consumo humano, básicamente de las clases humildes de la Europa atlántica. La grasa era fundida y convertida en aceite, que se utilizaba como combustible para iluminar, es decir, como sustitutivo de la cera, que era especialmente escasa y cara en la Europa atlántica. Los huesos eran manipulados y transformados en pequeños muebles que tenían un mercado muy amplio, y las barbas tenían introducidas en la confección de vestuario femenino de lujo por toda Europa, como varas de los corpiños o de las faldas. Las cofradías vascas, solo a partir de la conquista del mar, que es como los vascos conocen el salto de la pesca bajura a la de altura y que los llevarían al otro lado del Atlántico, las cofradías vascas conocerían una revolución inédita. El gran beneficio económico era muy goloso, pero comportaba grandes riesgos y tenía una elevadísima siniestralidad. Los accidentes y las muertes eran frecuentes. Ya a principios del siglo XVI, las cofradías vascas crearon un sistema de cotizaciones con el objetivo de pagar prestaciones a pescadores inválidos y a viudas y huérfanos. Esta fuerza económica y este compromiso social explica también el por qué Cartier encontró a más de 1000 vascos trajinando ballenas en Terranova. Thomas Jefferson. Los vascos lo empezaron. Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos de América, entre 1801 y 1809, proclamó: los vascos lo empezaron, cuando se refirió al proceso de industrialización de la joven República Americana. Aquella cita era una clara referencia al aparato ballenero vasco de los siglos XVI y XVII, un mínimo de 15 establecimientos, los que han sido localizados e identificados, dedicados a trocear los grandes cetáceos y a convertir su grasa en aceite. Algunas investigaciones arqueológicas actuales, como las de la profesora Selma Barkham Huxley, estiman que la etapa de plenitud de aquella actividad entre 1550 y 1650 en Terranova podían haber una población de 10.000 pescadores temporeros vascos. Los testimonios de la presencia vasca. El mismo Cartier anotó en un cuaderno de bitácora que los indígenas de Terranova utilizaban una fórmula de saludo claramente vasca. A la pregunta ¿cómo estás?, respondían a Pezac o Beto, los curas están mejor,
que era tradicional en el mundo vasco medieval, y los mapas de Terranova, cartografiados a principios del siglo XVII, señalan la existencia de las viejas factorías de Port aux Basques, de Port aux Choice y de Ignona Choice, que según los lingüistas son una deformación de respectivamente de Portuchoa, puerto pequeño, de Aingura Churra, lugar de mal fondeo, factorías que tenían una historia que se remontaba al siglo anterior, el siglo XVI. Llegaron a América antes que Colón, pero hasta la actualidad no se ha encontrado ningún testimonio documental o arqueológico que certifique que aquellos arrantzaleak se anticiparon a Colón o a Cabot en la ciudad de Red Bay, en la margen izquierda del río San Lorenzo. Se ha descubierto 3 galeones balleneros vascos y 4 pequeñas chalupas que fechan a principios del siglo XVI. De momento no han aparecido otros testimonios cronológicamente anteriores, pero en cambio, con independencia de lo que puedan aparecer a partir de ahora, lo que sí que se puede certificar es que aquellos arrantzaleak tuvieron un papel decisivo en la colonización europea de Norteamérica y también en el despegue económico de su propio país, el país de los vascos. Y esta sería la reflexión un poco de lo que se ha podido encontrar por un servidor. Bueno, pero no voy a dejar de decir una adenda que, bueno, pues después de comentarlo con el periodista catalán Xavier Ríos, y debido a la nueva historiografía catalana en la que se encuentran los catalanes a miembros de su tribu en cualquier lugar, que si Colón era catalán, que si el canon era catalán, que si Shakespeare era catalán, o Cervantes, cualquiera, dice que esta historia que nos trae también la editorial Minchoa a través de este libro del año 1647 sería poco menos que una copia del proceso en materia historiográfica, y sería meternos en la senda de reformar y reformular el pasado acerca de inventarnos una historia patria para ponernos así guapos y apoyados. ¿Hasta qué punto Xavier Ríos tiene razón? ¿No es una historia legítima de algo que realmente funcionó? Abrí la posibilidad de hacer un conversatorio con Editorial Minchoa, pero ellos en sus arcanos y la profesión de fe que hacen a la investigación han preferido mantener silencio a la hora de centrarse en la investigación del documento adquirido y luego, en algún momento del futuro, dar a conocer sus hallazgos. Es de respetar esa posición, pero quería exponer esta historia aquí en una reflexión en público para dejar constancia y testimonio de que esta realidad existe, y en el pasado ha habido gente que ha sido recurrentemente asertiva a la hora de exponer la presencia desde 1375 aproximadamente en adelante de los vascos, y también, evidentemente, su relación, si bien soterrada, pero relación a través de los reinos al sur y al norte del Bidasoa, como pudieron ser las Españas, evidentemente Francia, que hasta el día de hoy, por ejemplo, ocupa Saint-Pierre y Miquelon en la zona cercana a Terranova, y en cuya configuración de bandera aparece, sí, la icurriña. Y por tanto, aquí dejo la reflexión. La investigación Minchoa seguramente la hará pública en algún momento, y cualquiera que se interese por esta historia sugerente, sugestiva, y que puede dar lugar, sin duda alguna, a novelas y a elevar la imaginación de un pueblo, el vasco, y de los que quieran aproximarse desde otras latitudes. Eskerrik asko, agur oro bat, beti helpean.